si pudieron descargar ustedes la grabación de la primera clase. ¿Alguien intentó descargarlo? ¿Nadie? Maestro, yo lo intenté descargar, pero me aparecía como error. Ok, no sé por qué pasa eso, pero incluso ya lo descargué, solamente me falta subirlo a la plataforma para que ustedes lo tengan disponible en la unidad 1. Es lo que resolvemos por qué pasa eso. Supuestamente, si tenemos un grupo de trabajo, ya con tal vez porque eh, sus matrículas no estaban a tiempo, y si no estás matriculado de manera correcta, pues no te permite descargar la grabación. Por esa ocasión yo voy a estar descargando después de cada clase y compartiéndoselos en la plataforma. La primera ya la descargué, ya la subí a YouTube, a mi página de YouTube, para vincularles el documental en la primera unidad. Entonces hacemos lo mismo para esta sesión de hoy, y en lo que se resuelve para que ustedes ya lo descarguen directamente del Teams. Muy bien, entonces les comparto mi pantalla. No sé, dígame si ya la están viendo, por favor. Sí, ¿Ya se ve, ven la profe. pantalla? Sí se ve, profe. Ok, Yo perfecto. no puedo verla. Muy bien, entonces nos Ahí está, quedamos ahora en sí. esta lámina. ¿Alguien quiere comentar algo? Escuché una voz por ahí. Bueno, entonces nos quedamos en esta lámina. Esta lámina ya analizamos y terminamos analizando los bienes y servicios que vienen siendo el capital natural de toda región, de todo territorio, ¿sí? Y pues veíamos que ese capital natural en los últimos años lo hemos deteriorado, ¿no? Hemos deforestado, hemos contaminado, ha habido un crecimiento urbano también insostenible, y eso hace que esos servicios ambientales que nos prestaba la selva maya o los bosques de otros estados, de la cubierta vegetal que cubre, valga la redundancia, que cubre el planeta Tierra, pues están siendo ya agotados rápidamente, ¿no? Y eso pues trae graves efectos, ¿sí? Tenemos el calentamiento global, sabemos que por lo menos cada año la temperatura incrementa entre 1 hasta 1.5 grados centígrados, y por eso hoy en día sentimos que nos sofocamos cuando salimos al mediodía para ir a la escuela, por esas temperaturas tan altas que se están dando, ¿no? Y eso es debido por el calentamiento global, por haber menos vegetación, y también por los gases de efecto invernadero que se van almacenando en la atmósfera y que van rompiendo la capa de ozono, haciendo más directo la entrada de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, que calienta más nuestro globo terráqueo, ¿no? Vemos también que hay una baja disponibilidad de agua dulce. Recuerden que una función muy importante, un servicio que nos brinda las selvas, los bosques, pues es la recirculación del aire, ¿no? Todo es un ciclo biogeoquímico. Entonces, al no haber árboles que puedan hacer esa función de reciclar ese agua, de purificar ese agua y regresarlo nuevamente a su ciclo biogeoquímico, pues este agua se va perdiendo en la atmósfera, ¿no? Y eso hace que tengamos más periodos constantes de sequía. Por ejemplo, ya los campos que se siembran de forma de temporal, la milpa, que aquí en Yucatán es una actividad muy representativa de la cultura maya, pues depende del agua de lluvia, de los ciclos de lluvia, y esto pues vemos de que cada vez más pues es más impredecible, ¿no? Hay días que tenemos abundante lluvia, años que tenemos abundante lluvia, y otros años pues las sequías son muy prolongadas, y esto hace que muchos de los cultivos también se pierdan y ocasione efectos como la inseguridad alimentaria
y la pobreza en diferentes regiones, ¿no? La contaminación del agua y del suelo, pues también ya conocemos esto, ya lo vieron desde la primaria, que por ejemplo el agua, pues ya no la podemos tomar como nuestros padres o nuestros abuelos hacían, que sacaban agua de pozo y lo tomaban sin ningún problema. Hoy en día sabemos que más del 90% del agua subterránea contiene algún tipo de metal pesado, plomo, mercurio, y también contiene ingredientes activos de pesticidas y de desechos químicos que las empresas liberan en el ambiente. Y por lo tanto ese agua ya no la podemos tomar, ¿no? Tenemos que purificarla, y el agua pues ahora tenemos que comprarla cuando antes no teníamos necesidad de hacer eso, ¿no? Y el suelo también, más adelante vamos a ver una gráfica del suelo que tenemos ya deteriorado y las actividades que deterioran este suelo, ¿no? Pero es alarmante ver cómo cada año el suelo se va perdiendo, este suelo se va contaminando también y se vuelven suelos inertes, suelos, por ejemplo, suelos en las cuales ya no se puede cultivar nada y no se puede llevar a cabo ninguna actividad porque el suelo pues está muerto, ¿no? Y las partículas suspendidas en el aire por el smog que produce las industrias, los carros, y algunos implementos y algunas pinturas que utilizamos que también producen un tipo de gas que puede estar suspendido en la atmósfera y de tal forma pues contaminar el aire, ¿no? Y bueno, el deterioro del suelo para uso agropecuario, que también vamos a ver unos datos más adelante. El incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más vemos de que por el calentamiento global, por el efecto del calentamiento global, pues la atmósfera se calienta y hay choques de aire frío y cada vez más hace que estos fenómenos pues, nos impacten con mayor frecuencia y con mayor intensidad año con año, ¿no? Nos decían nuestros abuelos que decían que ellos en su vida habían visto un huracán tan fuerte como los que hemos tenido en los últimos años, y que si se daba esta condición, pues era cada 20 años, ¿no? Ahora lo vemos que cada año tenemos que estar sufriendo por ese incremento en cuanto a la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos naturales que ponen en riesgo también nuestra vida, ¿no? Y por eso se dice que una nación que menoscabe o pierde su capital natural limita las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, ¿no? Sobre todo las generaciones como ustedes, que todavía les falta mucho por vivir y por hacer, pues es hora de marcar esa diferencia y de comenzar a hacer conciencia y también actuar en cuanto al manejo más sostenible de esos recursos naturales, ¿no? Entonces el PNUD en el 2010 tiene una agenda ecológica, la cual está basada para un desarrollo sostenible, ¿no? Con toda esa información que hemos visto, con todos los informes de contaminación, de deterioro ambiental, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2010 propone tres reglas básicas para el manejo de un desarrollo sostenible, ¿no? Del capital natural que sea sostenible, la cual dice que ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ¿sí? Entonces, esta es una regla, es un mandato que le hace a todos los continentes y a cada uno de los países de que preste mucha atención en cuanto al manejo del bosque, del suelo, del agua, de los recursos naturales que tiene cada región, en cuanto al uso racional de ellos, ¿no? De que no podemos hacer un uso irracional, agotarnos los recursos a un ritmo que es superior a su regeneración, ¿no? No sé, les puedo poner un ejemplo aquí, por ejemplo, en la cultura maya, pues tenemos la actividad milpa. La milpa es un sistema de policultivo en la cual se limpia un monte y se cultiva maíz, frijol, calabaza, una gran diversidad de especies, ¿no? Y cuando el campesino ve que esa milpa ya no produce como antes, porque esa milpa fue cultivada 3 o 4 años, lo que hace es que abandona ese lugar, abandona ese espacio
para abrir otro monte y cultivar nuevamente su milpa, ¿no? Entonces, al dejar ese espacio, promueve la regeneración de las especies nativas que están cerca de la vegetación natural que deforestó, ¿no? Entonces, esa selva se vuelve a recuperar a los 5 o 10 años, ya se tiene bosque, ya se tiene selva madura que vuelve a prestar esos servicios ambientales, ¿no? Hoy en día vemos de que por el uso del suelo para otras actividades no productivas, pues está limitando el tiempo de descanso de estos suelos y por lo tanto, pues cada año se tiene que estar deforestando más superficie de suelo para cultivo y no se permite el descanso de la regeneración de esa vegetación que se cortó, ¿no? Porque es muy poco el monte que queda y todos quieren producir y esto implica de que no se le dé el tiempo de regenerar esa vegetación, ¿sí? También otro que dice, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Entonces también esto es muy importante y para eso hay legislación ambiental. En el caso de México tenemos la ley de equilibrio ecológico, en la cual pues obliga a las empresas que producen algún tipo de químicos, algunos residuos de químicos que los vierten en el mar, de que esos residuos pues tengan un manejo y que no vayan directamente en el suelo o en la intemperie donde acostumbraban tirarlo o en los ríos donde se tiraban esos productos, ¿no? Sino más bien que le den un manejo a esos residuos que se tienen y los clasifican en residuos orgánicos, residuos inorgánicos, en residuos tóxicos peligrosos y residuos también que son sanitarios, ¿no? Entonces, a los que más cuidado se le tiene, y hay una ley que regula, son los residuos tóxicos peligrosos. Entonces, todas las empresas que produzcan esos residuos tóxicos peligrosos tienen que presentar un plan de manejo de esos residuos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura produce residuos tóxicos peligrosos. Hay pesticidas que son muy tóxicos y que están prohibidos usar. Sin embargo, se sigue utilizando en el campo mexicano y los envases y las botellas de los pesticidas, después de haberse usado, generalmente el campesino lo tira en la intemperie alrededor de la selva, en algún basurero municipal, y pues esto ya no debe ser permitido, ¿no? Sin embargo, pues tampoco hay tal vez una vigilancia constante del buen manejo de esos residuos tóxicos peligrosos. Pero aquí está la ley, ¿no? Ningún contaminante debe producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado por la propia naturaleza, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. ¿Sí? Y el tercer punto que dice, sí, ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a mayor velocidad de lo necesario. Acá todos esos recursos que no son renovables, pues debe de haber una regulación, como por ejemplo el petróleo, la minería, la extracción de material pétreo, que muchas veces no son recursos renovables, pues no debería de permitirse el uso irracional de ellos y existe ya una norma que indique el buen uso racional de esos recursos de tal forma que no se agote y que ponga en riesgo la sobrevivencia de una población entera, ¿no? Entonces, estas son 3 reglas y 3 mandatos que el PNUD en el 2010 ordena para todas las naciones y todas las regiones para dar un manejo más sostenible a los modelos de producción, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina yo les quiero mostrar un poco de la riqueza natural de México, porque muchas veces cuando nosotros no conocemos qué es lo que tenemos, pues difícilmente lo logremos valorar, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y están estudiando ciencias biológicas y agroecológicas porque son conscientes y conocen mucho de los recursos naturales y tienen una conciencia ambiental, ¿no? Pero para los que no, pues recordamos que nuestro territorio ocupa 1.964.365 metros cuadrados
en cuanto a territorio terrestre, ¿sí? Entonces México ocupa el 5º lugar de superficie después de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y México. Son los que tienen un territorio muy amplio y al tener un territorio muy grande, pues eso nos da también posibilidades de tener mayor masa vegetal y mantener una biodiversidad también muy elevada, ¿no? Aunque hay factores que pueden favorecer a un territorio mayor diversidad y otras no, pero bueno, la superficie indica mucho, ¿no? Somos el 5º lugar en cuanto a mayor superficie de territorio que tengamos, ¿no? Acá vemos en cuanto al mar, al continente, son 3.149.920 kilómetros cuadrados que se tiene de territorio marino y que también ahí hay biodiversidad, ¿no? Y que también es un espacio donde se cumplen muchos ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del agua y otros nutrientes que más adelante lo vamos a ver en sus otras clases. Entonces también es importante conocer esa riqueza que tenemos, ¿no? Esta superficie tan grande que tenemos y al estar ubicados entre Norteamérica y Suramérica, pues nos pone en una zona de transición a nuestro país y eso hace que haya una gran diversidad de climáticas, ¿no? Se conoce de que tenemos una gran diversidad desde las selvas tropicales lluviosas, las selvas tropicales secas como las nuestras. También tenemos, por ejemplo, territorio de bosques neblados y con mucha lluvia todo el año, desiertos. También tenemos zonas frías, que esto favorece una diversidad de climas. Y cuando tenemos una diversidad de climas, pues también tenemos una gran diversidad de especies dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, el único clima que no tenemos es el frío boreal, el frío fuerte, el frío que va entre los menos 0 grados centígrados, que lo tiene Canadá, que lo tiene parte de Estados Unidos y todo Norteamérica, ¿no? Y esto hace que tengamos una gran diversidad de ecosistemas, ¿sí? Al tener una gran diversidad de ecosistemas, selvas, tundras, pastizales, llanuras, bosques, selvas espinosas, selvas perennifolias, selvas subperennifolias, selvas caducifolias, bosques tropicales, pues eso hace que tenga una diversidad de vida dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, hay una diversidad biológica inmensa, muy grande, y México ocupa el 4º lugar en cuanto a diversidad biológica a nivel mundial, ¿sí? Entonces, México es muy rico en biodiversidad y por lo tanto también tenemos una gran responsabilidad para cuidar esos ecosistemas, esos hábitats donde está esta diversidad biológica, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá vemos la diversidad de ecosistemas que tiene México. Vean ustedes que en la península de Yucatán tenemos el bosque tropical caducifolio, que es esto en color rojo, ¿sí? Le llaman bosque tropical caducifolio porque tiene lluvia solamente en verano y gran parte del año pues es seco y eso permite que los bosques, que las selvas, para que no pierdan agua, pues tiran sus hojas, ¿sí? Es un tipo de sobrevivencia que tienen. O por ejemplo, son selvas con mucha abundancia de especies espinosas, porque al tener las espinas son hojas modificadas y esto hace de que la planta no pierda tanta agua si estuviese llena de hojas, si estuviese cubierta de hojas, aparte de que son medio de defensa de depredadores, ¿no? También se tiene el bosque tropical subcaducifolio. Esto se encuentra casi en la parte sur y también en la parte oriente. Este manchoncito azul que les estoy pintando. Son selvas que la precipitación pluvial llega en temporada de verano, alcanza hasta 2.000, 2.500 milímetros de lluvia anual.
mientras que en este, que es de color rojo que les marqué, alcanza entre 500 hasta 700 milímetros de lluvia cuando son buenas temporadas, ¿no? Y bueno, esa condición de humedad que se tiene aquí y de tipo de suelo también permite que las plantas, que los árboles crezcan mucho más alto, que haya especies que no todas tiren sus hojas. Por ejemplo, aquí en la zona seca, no sé si los que son de acá de Yucatán y han salido a los alrededores y las comunidades de Mérida, en temporada seca vemos la selva, pues solamente vemos palitos en la selva, ¿no? Muchos árboles ya perdieron su hoja y eso se ve de manera general, ¿sí? Todos los árboles pierden su hoja. Se forma una capa de hojarasca en la vegetación cuando uno camina. En cambio, esta selva que les digo que es subcaducifolia, pues sí hay algunos árboles que tiran sus hojas, pero hay muchos que todavía mantienen sus hojas verdes porque no les hace falta humedad, ¿sí? Y los bosques perennifolios, que en la península de Yucatán solamente lo encontramos en Quintana Roo, eso ya no es Yucatán, o bueno, una parte, tal vez la zona del Cuyo, la zona de Río Lagartos, tiene este tipo de vegetación. Esta selva no pierde en ninguna época del año sus hojas. Pierde sus hojas porque ya son hojas que cumplieron su ciclo de vida y la tira no es influenciada por las por el periodo seco que tiene, ¿no? Entonces, estos generalmente todo el año tienen las hojas. Y así vean la diversidad de climas, vean todo este color diverso que tiene nuestra República Mexicana, representando los tipos de ecosistemas que tenemos en México, ¿no? Y esto hace que tengamos una diversidad muy extensa. Entonces nos dice que este territorio, nuestro territorio mexicano, alberga entre el 60 y el 70% de la diversidad biológica conocida en el planeta. El 12% de cada 100 especies se encuentran en México. Vean la importancia que representa esto, ¿no? Nos dice que del 60 al 70% de la diversidad del planeta. Entonces, es un área en la cual hay una gran diversidad biológica, el 50 hasta el 70%, porque hay especies que aún no se han descrito, pues habitan en nuestro territorio, viven en el territorio, ¿no? Y 12 de cada especie se encuentran en México. 12 de las especies más importantes para el mundo tienen su centro de origen en México, ¿no? Estoy hablando en términos de cultivos, de plantas que son cultivadas. Entonces, 12 de 100 especies las encontramos aquí en México. México se encuentra entre los 5 países megadiversos. Les comentaba, después de Madagascar, de Brasil, de Colombia, México ocupa el 4º lugar en cuanto a megadiversidad, ¿sí? Y la diversidad biológica de México constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo de nuestro país. Claro, no visto solamente con el signo de pesos, de explotación irracional y de sacar los recursos económicos, yendo en contra de la sustentabilidad, ¿no? Sí tenemos una gran riqueza biológica, tenemos que aprender a aprovecharla de manera sustentable para generar recursos económicos en nuestro país y poder también abatir esa desigualdad que tiene nuestro país en cuanto a pobreza y en cuanto a distribución de territorio, ¿no? Que esto es lo que vamos a abordar la segunda unidad, la desigualdad social. Y acá vemos, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Tenemos vean ustedes en cuanto al número de mamíferos, esta tabla indica número de especies, tenemos los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, ¿sí? Entonces, y con eso se hace la clasificación de países megadiversos en cuanto al número de especies. Y vean ustedes que en cuanto a reptiles, México tiene una gran diversidad de reptiles, de aves también. Es una zona en donde tenemos aves que son endémicas de la región, pero aves que también son migrantes, que vienen de otros territorios para invernar, desovar y luego regresarse a su territorio. Y
pues esto lo hace ser un país mega diverso, un país muy rico en recursos naturales, en diversidad biológica, y eso pues da ventajas competitivas, ¿no? Otra cosa muy importante también que debemos de analizar y que ustedes deben de conocer es que muchas de las especies de plantas que conforman el capital natural de nuestro país son endémicas de nuestro territorio. Es decir, de que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Solamente tenemos el ecosistema acá, están adaptadas a ese ecosistema y solamente las tenemos aquí en el territorio mexicano. Esto quiere decir que si esta especie deterioramos su hábitat, puede haber un riesgo de extinción de esta especie y nunca más la vamos a volver a ver porque era endémica de México, ¿sí? Es endémica de México. Entonces vean, por ejemplo, el grado de endemismo que hay de las plantas compositáceas, que esto cuando lleven botánica, vamos a conocer las características de una planta compuesta, de una planta compositácea. Les adelanto, conocen el tajonal, conocen el girasol. Son ejemplos de plantas compositáceas. Y vean que el mayor grado tiene un 66% de plantas endémicas, ¿sí? Un 66%. Y solamente un 34% de las especies que están en México no son endémicas, es decir, que pueden estar en otro territorio. En el caso de las leguminosas, de los frijoles, los cibes, los espelones, vemos que México tiene el 58% de estas especies que son endémicas y solamente el 44% de plantas no endémicas. Se ha buscado alternativas en cuanto al manejo de la fertilidad de los suelos, de la vida de los suelos, y se trajo muchas especies de legumbres, de leguminosas, al territorio mexicano para investigar y para poder proponer sistemas de manejo del suelo, y muchas de ellas pues se volvieron especies invasoras y fueron también, es un riesgo porque están desplazando especies nativas de nuestro territorio. No sé si han escuchado hablar de la mucuna. La mucuna es una especie, es una legumbre que crece muy rápido, que los investigadores mencionan que genera mucha biomasa, por lo tanto suelta mucha hoja en el suelo y va formando una capa esponjosa en el suelo, lo cual la protege, mantiene la humedad en el suelo, mejora la materia orgánica en el suelo y aparte por la simbiosis que tiene con una bacteria que absorbe el nitrógeno que está en la atmósfera y lo fije en el suelo, pues también mejora las condiciones de nitrógeno en el suelo, ¿no? Sin embargo, esta especie, que es la mucuna, se ha salido de control y está invadiendo y está desplazando especies nativas de la región. Entonces también es importante investigar y saber cómo manejarlas, ¿no? Si vamos a introducir una especie, ¿cómo podemos manejarla? Las gramíneas, donde pertenece el cultivo del maíz, el 41% son endémicos, ¿no? Vemos aquí en las cactáceas, los cactus, que son muy representativos de México y que muchas de las especies, el 83% de las especies, son endémicas de nuestro territorio. No las encontramos en ninguna otra región. Sí, solamente el 17% son las que introducidas y las que podemos encontrar en otras partes del mundo. Pero en cuanto a endemismo, no es la que tiene mayor grado de endemismo, las cactáceas. Entonces, si una de estas especies se extingue en México, desaparece por completo del planeta. Y por eso decimos que es un centro importante de domesticación de plantas de interés económico. Se reportan 200 especies que fueron domesticados aquí en el territorio mexicano y que hoy en día son cultivos que están alimentando al mundo a nivel mundial, ¿no? Y acá vemos este ejemplo, México, importante centro de domesticación de especies de importancia económica. Cuando hablamos de plantas de importancia económica, son plantas que son útiles para el hombre, ya sea como alimento, como fibra, para extraer algún ingrediente activo, algún metabolito secundario, como textil también puede ser utilizado,
Entonces es aprovechada por el hombre y por eso le llamamos especies de importancia económica, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que 50 razas de maíz están aquí en nuestro territorio. México es centro de origen del maíz. El maíz fue domesticado en Puebla, en Tehuacán, Puebla. Que esto cuando llevemos botánica agrícola también vamos a entender estos términos de domesticación. Solamente grábense de que el maíz pues es endémico de la región, fue domesticado en México y gracias a la interacción de los grupos indígenas con esta planta de maíz, pues hoy en día se reportan 50 razas de maíz que son cultivados, ¿no? Aquí en Yucatán vemos, por ejemplo, las razas blancas, las de color amarillo, las de color rojo, los de color pinto, los de color morado. Hay una gran diversidad de maíz adaptadas a las condiciones de cultivo de la milpa maya, ¿sí? En Chile, aunque la especie Capsicum annuum, en la cual pertenece el chile habanero y el Capsicum chinensis, muchas de ellas no son endémicas del territorio, pero al traerlas, al ingresar a nuestro país, pues se adaptaron muy rápidamente y se empezaron a cruzar entre ellas de tal forma que se tienen 120 especies de chile cultivados, ¿no? Y en caso del frijol, el frijol sí es una planta domesticada aquí en el territorio mexicano y es una planta también muy importante para la alimentación de los mexicanos y se reportan 52 especies de frijol. Aquí en Yucatán, pues conocemos el espelón, conocemos los ibes, conocemos el frijol común o el frijol de milpa, pero en todo el territorio mexicano podemos encontrar una gran diversidad de frijoles que fueron domesticados aquí en la región y que tiene una gran diversidad de especies y de variedades en esta región, ¿no? Lo mismo pasa con las calabazas. La calabaza hay una especie que fue domesticado aquí en nuestro territorio y esto pues también es un cultivo tan representativo de la península de Yucatán y que es aprovechado como fruta tierna para consumir como verdura, que es aprovechado cuando ya está muy madura, cuando ya está dura la cáscara, para hacer diferentes dulces. La semilla también es aprovechado para hacer diferentes ingredientes para comida. Por ejemplo, el pipián, la pepita molida que se utiliza para los volcanes y para otros guisos, pues también representa, se destaca la importancia de este cultivo, ¿no? Y se ven 15 especies que son reportadas acá. Y podemos encontrar una gran diversidad más de plantas que son domesticados aquí en la región. El aguacate, la vainilla, el cacao, el chayote, los agaves, el agave azul, entre otras, que podemos reportar, ¿no? Y es así que se dice que el 15.4% de las especies que se consumen como alimento en el mundo tienen su origen en México. Entonces tenemos un gran capital natural muy diverso, un capital natural de la cual podemos aprovecharlo de manera sustentable para mejorar esas condiciones de vida en las zonas rurales, ¿no? Entonces, la megadiversidad biológica de México Maestra, constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo del país y también maestra, una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el mundo. Sí, te escucho. yo tengo una duda respecto a la domesticación de especies. Sí, dime. ¿A qué se refiere en realidad con la domesticación de especies en cuanto a un cultivo? ¿El que se pueda sembrar y tener los cuidados o cómo? Es que, por ejemplo, entiendo la domesticación de especies, en animales o algo así, pero ¿a qué se refiere en cuanto a cultivo? Es algo muy similar como con los animales. Por ejemplo, el maíz que hoy conocemos hoy en día no era el maíz así. Era un pasto que crecía en los bosques de Puebla, de Tehuacán, y los primeros grupos que se asentaron en esta región comenzaron a aprovecharla
comenzaron a sacarla de su hábitat natural. A eso se le llama el proceso de domesticación. La saco de la vegetación natural donde está y la voy adaptando a medios de cultivo, ¿sí? Claro que tuvo que pasar millones de miles de años para que esa planta llegara a formar esa mazorca que hoy en día conocemos, ¿sí? Entonces va perdiendo características esa planta. Por ejemplo, era una planta de porte muy bajo, parecido a los pastos. Los granos eran muy poquitos granos que tenía. Y conforme el hombre los fue sembrando, cultivando, se fueron cruzando entre ellas. Fueron también teniendo variabilidad genética de manera natural, y el hombre fue seleccionando esa diversidad genética que ya había del maíz, porque había cruce entre ellas, ¿no? Va buscando, por ejemplo, que los granos estén más derechos, que los granos sean del color de su preferencia, que la planta no sea tan alta, que la planta esté adaptada a un tipo de suelo, y es así como se tiene esa gran diversidad, ¿no? Entonces, la planta, al ser domesticada, pues ya depende prácticamente de la mano del hombre para que pueda producir, ¿sí? Necesitas cosechar la semilla, seleccionar la mejor semilla para cultivarla, darle las condiciones para que pueda crecer y que pueda desarrollarse. Entonces se dice que una planta, cuando ha sido domesticada, pues pierde esas características naturales de su especie, de sobrevivir de manera natural, sin ayuda del hombre, ¿no? Aquí el hombre ya intervino, ya lo domesticó, ya perdió, por ejemplo, altura, ya seleccionó plantas más rendidoras, con granos más rendidor, y a eso se llama el proceso de domesticación de las plantas. Hay un centro de origen muy grande, esto lo vamos a ver en botánica agrícola, y vamos a ver toda la historia de la domesticación, y vamos a ver imágenes de cómo eran los cultivos antes, sus parientes silvestres, antes de tener los cultivos de hoy en día, ¿sí? Espero de haberte dejado más claro el término de domesticación. Sí, claro, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Dice: la diversidad de ecosistemas es un potencial para las actividades primarias. Ese capital natural, esa diversidad de climas que tenemos, incluso de condiciones de microclimas. No sé si ustedes, un microclima, por ejemplo, si conocen ustedes Chiapas, si han ido a Chiapas, podemos estar en una zona donde estamos, no sé, al nivel del mar, en una zona seca, y conforme vamos subiendo, el clima va cambiando y va generando microclima. Pasa de un clima seco a un clima frío y más húmedo, ¿sí? Y eso es por la afluencia de las montañas, del bosque, de la vegetación que está ahí. Entonces, esos microclimas son muy aptos y muy utilizados para practicar alguna actividad primaria. En este caso sería, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, y otras actividades que podrían salir de ello, ¿no? Sabemos, o la FAO, que es el organismo internacional en cuanto a agricultura se refiere, nos dice que 30.000 hectáreas de suelo son aptos para el cultivo de diferentes especies hortícolas y ganaderas en nuestro territorio. Son 30.000 hectáreas, ¿sí? De esas 30.000, hay 109.000 hectáreas para ganadería. Cuando hablamos de ganado, no solamente estamos hablando de la cría de vacas, becerros, sino que estamos hablando de la cría de aves, de cerdos, de ovinos, caprinos y caballares. Todo eso viene siendo la ganadería, ¿no? Y bueno, la pesca pues es la actividad en la cual se extraen organismos que son aprovechados por el ser humano de las costas y de los mares y océanos que rodean nuestro territorio, ¿no? Entonces, tenemos esa gran diversidad climática. Teníamos condiciones ambientales propias para el cultivo. Sin embargo, pues hemos deteriorado tanto esos eh, recursos ambientales, que hoy en día, pues, aunque tengamos esos suelos, pues tal vez las lluvias ya no las tengamos porque ya no tenemos vegetación,
ya no tenemos esos temporales tan intensos que hacían producir el campo, ¿sí? Pero pues están esos recursos ahí, ¿no? Sin embargo, esos recursos pues los hemos degradado, los hemos deteriorado, y nos dice que el capital natural de México ha beneficiado históricamente a la población del país, pero la irracionalidad de su uso, su sobreexplotación y el impacto del crecimiento económico ha traído como consecuencia un severo deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales, de los cuales depende el ser humano para su desarrollo y su bienestar. Pues sí, ya vimos que tenemos un territorio extenso, que tenemos un capital natural megadiverso, con mucha diversidad, que tenemos climas diversos también en cuanto al uso que le podemos dar, grupos indígenas, grupos originarios que también están distribuidos en todo el territorio mexicano. Sin embargo, pues en los últimos años, por los modelos de producción que hemos optado y que hemos seguido, pues esos recursos naturales las estamos perdiendo, los estamos deteriorando, ¿no? Por ejemplo, vean esta imagen de la península de Yucatán. Es una imagen satelital del grado de deforestación que tenemos en la península de Yucatán. Vean que solamente tenemos manchones ahora de vegetación. Esta es la zona sur, entre Oxcuscap, Ticul, Santa Elena, Sucacap, y este es el litoral, es la parte que queda por entre Jonucmá, Celestún, Sisal, y aquí tenemos una partecita más de verde, de donde está el Cuyo, donde está las Coloradas, está el Lagarto, que aún se mantienen un poco con vegetación, ¿no? Y todo esto que vemos acá de un color, por ejemplo, más un verde más fuerte, es selva ya deteriorada, ya deforestada, que tiene crecimiento secundario y que no está prestando los mismos servicios ambientales que presta, ¿no? Y lo que vemos aquí en rojo, estos puntos rojos, son suelos completamente sin cubierta vegetal. Entonces, para que tengan una idea de ese daño que le hemos ocasionado, sobre todo a la selva, ¿no? Al deteriorarlo, al cortar esos árboles para aprovechar ese espacio y poner una industria. Por ejemplo, en Junucmá se estableció la industria cervecera, que tiene un grave impacto en cuanto a los recursos naturales, sobre todo al uso del agua, ¿sí? No sé si tiene un estudio de impacto ambiental esa empresa, pero también ha generado grandes deterioros. Por ejemplo, una de las actividades también muy características de Yucatán, pues es la cría de cerdos, ¿sí? La cría de cerdos, que si se hiciera de una manera sustentable y respetando las leyes nacionales en cuanto al uso del agua y del suelo, pues podría ser una actividad o podría mirar a hacer una actividad sustentable. Pero como se está llevando hoy en día, de que esos animales se confinan en granjas inmensas, se les da de comer concentrados, se les pone hormonas para que puedan crecer mucho más rápido y puedan producir, ¿sí? Tienen un manejo completamente convencional y muchos de esos residuos pues, van a parar en el agua, en el suelo, contaminando esos recursos naturales, ¿no? Entonces, pues es obvio de que cada vez veamos estos incendios forestales, porque la vegetación ya es vegetación secundaria, vegetación formada prácticamente por pasto. Cuando deforestamos una selva, una vegetación, lo primero que crece son especies invasoras, y los pastos son especies que crecen rapidísimo en esta zona, ¿no? Y cuando es temporada seca, pues esos pastos completamente quedan secos, y con una colilla, con un vidrio que sea allá y que caliente el suelo, pues se provocan esos incendios forestales, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esos factores de mayor impacto al capital natural en México? En primer lugar, tenemos la deforestación de los ecosistemas. Hace rato les comentaba que les iba a mencionar en cuanto a la deforestación. Pues acá lo tenemos, ¿no? Datos de la Semarnat, que es el organismo nacional
que se encarga de regular el manejo de los recursos naturales. En el 2002 reportó que el 68% de la pérdida de los bosques y de las selvas del país, con mayor pérdida ubicadas en las zonas tropicales. Entonces, nuestro clima aquí en Yucatán es una zona tropical, solamente que es tropical seco. En Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, tienen un clima tropical muy húmedo y son los primeros que sufren deforestación y hay un incremento muy grave en cuanto al cambio del uso del suelo, de cuidar o de nombrar reservas naturales en cierta zona para limpiar esas hectáreas y poner cultivos que serán manejados de manera convencional, ¿no? Con todo el paquete de pesticidas y de contaminantes que lleva. Tal vez más adelante vamos a ver algunas alternativas en cuanto al manejo de esos sistemas de producción con miras a ser un poquito más sustentables, ¿no? Y es lo que ustedes van a trabajar en toda su formación académica que van a llevar, ¿no? Pero por la agricultura convencional con el uso de pesticidas y con la deforestación de grandes superficies, pues ocasiona grandes pérdidas, ¿no? La ganadería también es otra actividad que impacta de manera negativa la deforestación, que deteriora los recursos naturales también, si no se les da un manejo adecuado. La silvicultura aquí en Yucatán no es tan practicado, eh, pero por ejemplo en Oaxaca, en Veracruz, donde hay especies que pueden ser aprovechados, pues esos bosques están siendo talados para hacer muebles, para hacer diferentes artículos que se comercializan, ¿no? También la extracción de material pétreo, que esto en los últimos años en Yucatán, pues también ha crecido mucho estas empresas, ¿no? Las empresas que compran grandes superficies de terreno, hectáreas de selva, la deforestan y comienzan a extraer la piedra, la trituran y la convierten en polvo, la convierten en cemento, en cal viva y la comercializan. Y esto pues es un impacto fuerte porque están quitando la vegetación, están quitando el suelo que está allí y están contaminando al momento de hacer las explosiones para romper la piedra, sacarla y poderla triturar y procesar para los diferentes subproductos, pues Hazme ocasiona una ese pregunta. daño ambiental. Sí, dime. Este, la silvicultura, ¿a qué se refiere? La silvicultura es el aprovechamiento de especies vegetales maderables que se encuentran en los bosques tropicales o en los bosques lluviosos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Yucatán, en la zona de Tecash sí se practica algo de silvicultura, Tecash, Sucacá, toda la parte sur de Yucatán, porque en esa vegetación hay especies maderables que son muy apreciadas. Por ejemplo, está el cedro, está la caoba, está el siricote, eh, están algunas palmas que también pueden ser aprovechados. Entonces el hombre o los ejidatarios llegan y botan ese monte, esa selva, para sacar estas especies que más adelante las venden para hacer tablas, para construir muebles, ¿sí? Entonces la silvicultura es el aprovechamiento de especies maderables que se encuentran de manera natural en la selva. Hoy en día también ya la silvicultura ya se practica de manera artificial. Se pueden sembrar las especies en forma de monocultivo. No necesariamente tienen que estar dentro de una selva. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con silvicultura, el aprovechamiento de especies vegetales. ¿Sí? Okay. Otra causa de la deforestación pues es el desarrollo urbano. Cada vez más vemos que somos más individuos en este territorio, en el territorio yucateco, y necesitamos espacio para vivir, ¿no? Entonces se van comprando montes, las constructoras adquieren terrenos de selva, van derribando esa selva y van poniendo pavimento y construyendo casas en estos lugares.
Vean, por ejemplo, en la zona de las Américas, donde antes era un monte alto, pues ahora solamente lo vemos convertido en cemento, ¿no? Que eso contribuye también al calentamiento global. Muchos fraccionamientos, ya Mérida ya no tiene muchas áreas verdes porque están siendo ocupadas para construir casa, habitación, ¿sí? Que tal vez no hubiese sido malo, solamente que el desarrollo urbano pues no fue bien planeado y en vez de tirar toda la vegetación, pues hubiesen dejado manchones de vegetación por esos servicios ambientales que prestan, ¿no? Pero pues si llega, se tira todo y se construye, se pavimenta, se hacen bloques de cemento, que eso hace que se caliente más, primero en la casa donde vamos a habitar, el ambiente donde vamos a estar y provocando diferentes problemas ambientales, ¿no? Entonces, también hay desarrollo urbano de manera sustentable. Por ejemplo, en Chiapas hay constructoras que trabajan con, se llaman ciudades sustentables, en las cuales compran terreno, no quitan todo el monte, solamente limpian el espacio donde van a poner la casa, habitación, y todo lo demás está rodeado con la vegetación, que eso debería ser el principio de construcción. Falta mucho por regular esto, y pues mientras eso se hace, las constructoras van a seguir deteriorando esa vegetación, esa selva que existe, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso también. Los tendidos eléctricos y carreteras que también van fracturando las selvas, las reservas ecológicas por el tendido de carreteras, al construir, por ejemplo, un tendido eléctrico, las vías ferroviarias, pues también van fragmentando el hábitat de ciertos animales y eso también pone en riesgo la pérdida de muchas especies, ¿no? No sé si ustedes oyeron de que cuando se proyectó o se consultó lo del Tren Maya, uno de los primeros, de las primeras protestas que hubo, pues fue de que iba a ser un gran deterioro ambiental, ¿no? Que iba a provocar daños muy fuertes al ambiente y a la pérdida de especies, sobre todo en la zona sur, donde está Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, porque pues están los tendidos eléctricos, como los tendidos de líneas del ferrocarril, pues estaban planteadas cruzar dentro de varias reservas ecológicas. De tal forma, había que tirar árboles, abrir caminos dentro de esa vegetación para poner las vías ferroviarias, ¿no? Y se le exigía al gobierno federal de que presentara los estudios de impacto ambiental y que se apegara a las normas de sustentabilidad, ¿no? Porque pues sí también si no se hacen esos estudios pueden ocasionar pérdidas irreversibles a la biodiversidad y ya vimos que mucho de ello pues son especies endémicas que solamente los tenemos aquí en el territorio mexicano, ¿no? Esta es una línea de cómo ha disminuido el capital, las hectáreas de selva que existían en el 2000, en 1976 al 2002. No tengo el actual, pero esto seguramente ya cambió y esto va a la baja. Por ejemplo, en la selva húmeda, en este ecosistema de selva húmeda, vemos que la selva original era de casi cerca de 20 millones de hectáreas. Sin embargo, va pasando los años y vemos que en el 2002 ni siquiera llega a 5 millones de hectáreas. Todo esto verde que se tenía, pues ya se ha consumido más de la mitad, un poco más del 70%, y quedará como un 20 o un 18% de esta selva, ¿no? Y así lo vemos, la tendencia, cómo va bajando y cómo se va dando esa deforestación. Por ejemplo, esos bosques mesófilos, de las cuales se hace extracción de muchas especies maderables, pues igual ya casi se está perdiendo, ¿no? Y otras que por ser zonas áridas, zonas de desierto, pues la deforestación es mucho más lenta que en las zonas tropicales, en las zonas de bosque. Pero esto, les digo, debe de estar, si lo actualizamos, 5 millones de hectáreas seguramente debe ser un poquito menos. Y así vemos que estamos acabando con esa cubierta vegetal, ¿no?
Y en cuanto a suelos se refiere, pues vemos de que el 75% de los suelos en la República Mexicana representan serios problemas de degradación. Suelos que han sido quitada la cubierta vegetal al quitar la selva y dejarlo por mucho tiempo descubierto. Los grandes vientos provocan degradación de ese suelo porque arrastran partículas del suelo de tal forma que dejan expuesto la roca madre y pues ese suelo ya no se recupera, ya no tiene forma de ser cultivable porque está el suelo, la piedra, la roca madre expuesta y el poco suelo, pues el viento, la lluvia lo ha arrastrado a otras partes, ¿sí? Entonces el 75% de los suelos ya están degradados. Y existen tres factores que conllevan a la degradación. La física, que es el endurecimiento del suelo, cuando un suelo no tiene la suficiente humedad porque no tiene la cubierta vegetal, esos suelos arcillosos se van compactando y se van agrieteando y por lo tanto pues eso ocasiona una pérdida en su estructura física de ese suelo, ¿no? Erosión y desertificación, el arrastre de partículas del suelo que ya les comenté, ¿sí? Y esta que es la más grave, que es la química. Eso solamente se los menciono cuando vean, vamos a llevar una asignatura que se llama suelos, se llama edafología. Allá vamos a conocer todos los aspectos de los suelos y el deterioro también que se le ha ocasionado, ¿no? Pero pues la contaminación química también ha deteriorado los suelos y esto se lo incrustan a la agricultura convencional, la agricultura de alto impacto en cuanto a manejo de pesticidas, que ha contaminado el suelo con residuos de síntesis química y eso hace que los suelos se vuelvan un desierto, se vuelvan inertes y que no se pueda volver a cultivar allí, ¿no? Y también la degradación biológica. El suelo tiene vida, hay microorganismos que están viviendo ahí, que están degradando la materia orgánica, que están liberando nutrientes, pero al quitar esa cubierta vegetal, al haber más tiempo de sequía, al incrementar la temperatura porque no tiene nada que lo proteja al suelo, pues esa biología del suelo, esa microbiología del suelo, pues también se muere y por lo tanto son suelos inertes que ya no tienen vida y esos organismos que daban esos servicios ambientales, pues ya no los otorgan para la creación del suelo, ¿no? Y acá vemos en cuanto a especies extintas también, muchas de las especies que eran endémicas del territorio mexicano, pues muchas de ellas ya están extintas. Se habla, por ejemplo, en plantas, un 20% de plantas, de especies que han sido, que ya están extintas en México, de peces, de aves, de anfibios. Entonces, muchas especies endémicas y que eran únicas del territorio mexicano, ya no los podemos ver, como por ejemplo esta orquídea muy bonita, vean ustedes. Solamente lo vemos en los libros de botánica, porque en la selva ya no la encontramos. Ya se deterioró su hábitat, hubo una extracción irracional de estas especies, se sacaron de su hábitat para venderlas como especies exóticas y muchas de ellas pues murieron y en la selva, en los bosques donde habitaba, pues ya no la encontramos, ¿no? Solamente la vemos en las fotos, en los herbarios, en colección, pero ya no hay estas especies. Y así podemos encontrar a muchas que se han extinto, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, de esas especies de mamíferos, por ejemplo, este pájaro carpintero, que también está ya extinto. Es un ave muy bonita, muy llamativa, con un copete rojo y un pico muy alargado con mucha fuerza para romper la madera. Pues desafortunadamente esta especie eh, se extinguió por la caza ilegal y por la venta de especies exóticas a otras partes. Lo mismo con este sopilote, que también ya está extinto. No sé si ustedes han visto también de que eh, los... Yo recuerdo que cuando era niño iba al monte y me subía en un árbol, me gustaba observar las aves y veía muchos opilotes. Diario veía bastantes opilotes revoloteando, comiendo toda la carroña, la carne podrida de algunos animales muertos. Eh,
hoy en día solamente se ven en los basureros, porque también su hábitat se la hemos quitado a esos animales. Y cada vez más yo veo que son menos la población. No he buscado ningún estudio, pero sí debe de haber, que es menos la población de los opilotes hoy en día, ¿no? Y también nos prestan servicios ambientales. Se comen carne podrefacta que puede traer algún tipo de enfermedad en las comunidades, ¿no? Y ya no lo... hay una especie que ya no está, que es la que le estoy señalando acá. Entonces, estudios indican que si seguimos agotando los recursos naturales al ritmo actual, necesitaremos por lo menos 4 a 7 planetas para satisfacer las necesidades de la humanidad, ¿sí? Entonces, vean acá lo importante que nos dice la FAO y otros estudiosos. Es momento de comenzar a hacer un manejo sustentable de esos recursos, de recuperar selva, de recuperar espacios perdidos para poder mantener nuestra propia especie, ¿no? Porque si no, no tenemos otro planeta para ir. Se han hecho estudios de los planetas, sobre todo también de la Luna, de Marte, con posibilidades de un futuro de que la Tierra pues esté deteriorada, ya no podamos vivir en ella porque no hemos contaminado y agotado los recursos naturales, pues irnos a vivir a Marte o a la Luna, ¿no? Pero por el momento pues no es factible y sabemos de que seguramente no va a ser factible en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, pues solamente tenemos un planeta, no tenemos 4, no tenemos 7, y si seguimos consumiéndolo de esta manera, pues ¿qué va a ser de nosotros o de nuestros hijos que vienen o los hijos de sus hijos, de ustedes que vienen para habitar esta tierra, ¿no? ¿Sí? No sé, algunas reflexiones finales, algo que quieran comentar. Ya terminamos la hora de la clase. Profe, disculpe, yo solo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia Sí, entre especies desaparecidas y especies extintas? ok, especies desaparecidas son especies que no está reportada en el libro rojo de la Semarnat como extintas. Sí, son especies que no se puede asegurar si ya están extintas o no, porque son especies que son migratorias y que por su movimiento, pues igual no es tan preciso conocerlas, ¿no? Entonces se supone de que son especies desaparecidas, que pueden haber, que se puede encontrar una en algún momento, ¿sí? En cambio, las especies extintas son esas que de plano ya han desaparecido, que ya en los libros rojos de la Semarnat están reportadas como especies que ya no existen en esta tierra, que ya no están, ¿sí? A eso se refiere, es una clasificación que hace la Semarnat de acuerdo a la especie también que se está reportando. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿algún comentario más? ¿Alguna reflexión que tengan ustedes con este tema que vimos? ¿Sí se comprendió? Sí, profe. ¿Sí? Oye, profe, Sí, ¿no hay maestro. ninguna planeación para recuperar lo que hemos perdido? Sí, afortunadamente hay ahorita mandatos a nivel internacional, como lo del PNUD que les mostré, de que pues se están planeando a nivel internacional y obligando a los países de que es momento de planear el desarrollo sustentable, ¿no? De planear con diferentes programas encaminadas para salvaguardar esos recursos naturales que hoy en día nos quedan. Eh, Uno de esos programas, por ejemplo, es el programa de Sembrando Vidas, no sé si lo han escuchado, en la cual se está haciendo una gran labor de reforestación en todo el territorio mexicano. Se reforestan con especies, árboles frutales, pero también con especies nativas de la región
y se practica un modelo de agricultura sustentable en esta región. Es una planeación muy amplia, ¿no? Y también en cuanto a la legislación que hay con respecto a la contaminación. Les comentaba hace rato de que las empresas que producen residuos tóxicos peligrosos, pues ahora ya tienen que tener un plan de manejo de esos residuos tóxicos peligrosos, ¿no? Tienen que declarar ante la Semarnat qué residuos están produciendo y qué manejo se le va a dar o le están dando para que esos residuos no lleguen directamente o no se viertan directamente a los recursos naturales, ¿sí? Pero también es más la conciencia, y yo veo que hoy en día ya la gente hace más conciencia en cuanto al cuidado de esos recursos naturales, y por eso la UADY, pues estos temas son de suma importancia para sus estudiantes, ¿no? Porque ustedes son los que tienen que marcar esa diferencia en cuanto al manejo sustentable de los recursos, crear esa conciencia, ser el ejemplo a seguir en cuanto a programas de reforestación, de cuidado del medio ambiente, del manejo de la basura. Y yo creo que si generamos más conciencia, sobre todo con la gente que no lo es, pues vamos a tener muy buenos resultados en cuanto a los planes que más adelante se den. Si no hay conciencia ciudadana, pues ni por más que estemos agotando el recurso, pues no lo vamos a poder visualizar como tal y no vamos a entender del por qué, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces espero que sí haya creado esa conciencia a este tema que vimos el día de hoy. Mañana vamos a abordar el tema de la huella ecológica, si no me equivoco. Y vamos a ver un documental también el día de mañana. Les adelanto el trabajo que vamos a desarrollar para esta semana. Es un trabajo individual, es una discusión en el foro que yo les voy a subir. Y el trabajo se llama Modelos de Producción y Consumo que nos hacen ser insostenibles. Nos falta ver la parte de consumo, pero bueno, aquí está el trabajo, ¿no? Dice que ustedes tienen que elegir una actividad primaria, ya sea agrícola, ganadera, pesquera, de extracción de material pétreo, entre otras actividades que ustedes quieran elegir, y van a investigar su proceso de producción en donde hagan evidente la insostenibilidad por el uso irracional de los recursos. Pongo como recursos el agua, el suelo, pero también lo que es la vegetación. Acá me faltó ponerle, se lo voy a incluir de una vez, le voy a incluir acá agua, suelo, aire, y vamos a ponerle acá. Y su impacto que tiene en la contaminación, calentamiento global, deforestación masiva, pérdida de la biodiversidad, entre otras actividades que son llevadas en todo el proceso productivo. Además, investiga el comportamiento del consumidor inconsciente que compra productos derivados de estas actividades, contribuyendo con ello al deterioro ambiental que nos lleva a la insostenibilidad. Redacta un ensayo. Es un ensayo que ustedes tienen que escribir con sus propias palabras. No es copiar y pegar, no es un informe de investigación. Es un ensayo después de que ustedes hayan leído respecto al sistema productivo que ustedes eligieron. Redactan el ensayo y lo suben al foro, ¿sí? Además, deben de contestar o hacer réplica al comentario de algún compañero, ¿sí? Que les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el cultivo de chile habanero, mi ensayo puede comenzar diciendo, en la península de Yucatán, el chile habanero es una actividad, el cultivo de chile habanero es una actividad de alto impacto ambiental porque su sistema de producción implica el manejo de pesticidas que son altamente tóxicos, ¿no? Entre ellos se encuentran el triple 17, el paraquat, enlisto algunos que yo conozco, ¿sí?
Y esos residuos, al ser utilizados en la agricultura, pues terminan contaminando el agua y el suelo. Aparte de ello, pues al establecer diferentes superficies o superficies muy extensas de cultivo, pues se limpia toda la vegetación existente, 10 o 20 hectáreas, para poder establecer el cultivo, ¿no? Hay un uso irracional del agua porque se riega por medio de, no sé, de canales de riego por inundación, y esto hace que el agua pues también entre en contacto con los productos químicos y se contamine, ¿sí? Entonces, esto es como es marcar la huella, la huella ecológica de producción de este cultivo, ¿no? Aunado a eso, pues se tiene que este producto, mucho de lo que se cosecha, no es consumido en fresco, sino que muchas empresas están instaladas en esta región para procesarla, y en el proceso se utilizan una gran cantidad de químicos para los subproductos que salen de ellos, ¿no? Y muchas de las empresas pues no cuentan con la regulación en cuanto al manejo de sus residuos tóxicos peligrosos, ¿sí? Esto se agrava más por el consumidor que es inconsciente y que no conoce todo este proceso productivo y sigue demandando estos productos que impactan en un alto grado a los recursos naturales de la comunidad de Muna o de Yucatán, ¿no? Más o menos así tiene que estar escrito su ensayo. Sí, por ejemplo, no solamente puede ser en la agricultura, pueden ustedes mencionar, no sé, de la ropa que nosotros usamos, que también contamina, el consumo de refrescos embotellados, sobre todo de la Coca-Cola, de las papas fritas, de los snacks que comemos, que también de cierta manera están impactando los recursos naturales, y que también el consumidor inconsciente pues está también ocasionando ese daño. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió el trabajo que tienen que entregar? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, correcto. Pues si se entendió, entonces les abro el foro de discusión para que ustedes suban su resumen. Por lo menos una cuartilla les estoy pidiendo, o menos de una cuartilla. Y después lean, cuando ya todos hayan participado, lean el de un compañero y hagan un comentario al escrito, al ensayo de su compañero. ¿Sale? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí porque ya me toca mi próxima clase después de 10 minutos más. Y nos vemos el día de mañana. Los trabajos ya los estoy calificando. Espero tener ya las calificaciones antes de que finalice la semana para Maestro, enviarles la retroalimentación. Sí, dime. quería preguntarle si me puede pasar su correo, por favor, para enviarle la tarea antes del viernes. Ok, te lo pongo aquí en el chat. Ok, gracias. Okay. Mi correo es jorge.quetz@correo.wadi.mx. Sí, ese es mi correo. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Descansen, analicen el trabajo. Más tarde abro el foro para que ustedes puedan comenzar a subir sus trabajos y comiencen a discutir también. Buenas tardes, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bueno, maestro. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Bueno, maestro, gracias. Hasta luego, maestro. Bueno, maestro.